¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos? Muy bien, ¿verdad? Eh, Mucho gusto en poder saludarles en esta pausa activa, en esta parte en la que tenemos nuestra pausa activa. Vamos a trabajar como hemos venido trabajando con nuestra gimnasia cerebral. Ya les expliqué en otras pausas activas que es para activar la mente y el cerebro. Nuestra coordinación hace que busquemos abrir el cerebro. Nuestro cerebro, de estar triste, de estar agotado, de estar viendo, al hacer algún ejercicio físico se despierta, el cuerpo se estira, pero a veces regresamos y volvemos a tener sueño. Cuando hacemos el ejercicio de gimnasia cerebral, el cerebro se despierta y abre los horizontes para la recepción de los conocimientos. Entonces, esta es la idea principal de la gimnasia cerebral. Y pues aquí vamos a hacer nuestra gimnasia cerebral. Ya hemos hecho varios que ustedes deben de estar repitiendo para poder hacer. Ahorita vamos a hacer unos nuevos que yo les soy sincero, todavía no los tengo dominados, todavía no están dominados en su totalidad, pero vamos a tratar de ir mejorando cada momento, y créanme que vamos a tratar de practicar. Yo en mi caso pongo a practicar a mi esposa, a veces le digo, a ver, haz haz el otro, a mis hijos, hagan esto, hagan lo otro, para que vayan despertando también ellos, y no tan solo para despertar, sino para practicar, porque eso nos hace falta practicar, ¿ok? Bueno, vamos a darle inicio. Esto es nuestra gimnasia cerebral, nuestros ejercicios. Cualquiera de sus manos, vamos a empezar, vamos a poner nuestra mano así, así, y la otra vamos a poner así. Entonces ya saben que hay que empezar despacio. Cerramos, abrimos, cerramos y abrimos, cerramos y abrimos. Si lo trato de hacer más rápido, puedo equivocarme. Ya ven, puedo equivocarme. Lo más rápido que podamos. Díganle a sus papás que les practiquen con sus papás. Pregúntenle a sus papás si lo pueden hacer lo más rápido. Apuéstenles a sus papás a ver quién lo hace más rápido, quién no falla. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a hacer pues buscando nuestra agilidad, nuestra rapidez mental. Ahora vamos con otro. Vamos a poner con esta mano así, con esta otra así. Pulgar con el índice, pulgar con meñique. Vamos a recorrer 1, 2, a ver, perdón, 1, 2 y 3. Deben de quedar al revés. Si comenzamos otra vez, quedará al revés, quedará diferente. Volvemos a hacer cambio. No, aquí me confundí porque quedaron los dos y no debe quedar así. Así debe de quedar. Entonces comenzamos aquí, aquí y aquí. Ok. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ok. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ay, perdón. Ok. Ok, así debe ser. Seguimos acá, seguimos acá y seguimos acá. Entonces esa es la forma que debemos de buscarlo lo más rápido. Ese me toca practicarlo más rápido. Vamos a poner otro para tratar de practicarlo, y en la próxima o en otra pausa activa ya vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. Vamos a juntar nuestros dedos, nuestras palmas,
y abrimos este, no, abrimos este, abrimos este. Vemos así y tenemos abierto el índice y el meñique. Al cerrar abro este y abro este. Cierro y abro este. Cierro eso y abro este. Cierro este y abro este. Cierro este y abro este. ¿Ok? ¿Ya vieron? Dos ejercicios nuevos para practicar, aparte de los que ya tenemos. Dos ejercicios nuevos, así que vamos a echarle ganas y vamos a seguir practicando para abrir nuestra mente. Que Dios les bendiga. Seguimos con nuestra clase. Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales en Historia 1. Vamos a ver hoy y vamos a platicar un poco nada más o lo que más podamos de la Primera Guerra Mundial, o lo que le llamaron la Gran Guerra. Ya esto ya les expliqué en otros a manera más escueta, más así por arriba. Hoy vamos a tratar de ver, de hablar sobre esta guerra, pero de forma más centrada, de forma más concreta. Vamos a hablar sobre este conflicto. Esta gran guerra, la Primera Guerra Mundial, es un conflicto que se inicia el 28 de julio de 1914. Se inicia como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y el país de Serbia. En este caso, el Imperio Austrohúngaro, estamos hablando de Alemania. Se transformó posteriormente en un enfrentamiento armado a gran escala europea, causando, en cuanto a la declaración de guerra de Austria-Hungría, que se extendiera hasta Rusia el 1 de agosto de 1914. Y finalmente pasó a ser una guerra mundial en el que participaron alrededor de 32 naciones. Finalizó en el año de 1918. 28 de estas naciones eran denominadas aliadas o potencias asociadas. Los aliados eran alrededor de 28 naciones, y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales. Esta estaba integrada por Alemania, Austria y Bulgaria, entre algunos de ellos. El pretexto o el inicio de la guerra, ¿se acuerdan que ya les expliqué? Ya les dije cuál fue el inicio. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuál fue el pretexto del inicio de la guerra o cuál fue la causa del inicio de la guerra? Bueno, el inicio de la guerra se dio por el asesinato del príncipe heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba el archiduque Francisco Fernando, y obviamente a sus acompañantes. Uno de sus acompañantes era su esposa. En este caso era la duquesa Sofía de Hanover. Estos fueron asesinados en Sarajevo, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. Este atentado fue realizado por un estudiante bosnio, miembro de una organización nacionalista que se llamaba La Mano Negra. ¿Se acuerdan? Eso también se les expliqué, de lo más relevante que les expliqué. El 23 de junio, Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia
exigiendo participar de las investigaciones, que el gobierno austrohúngaro participara en las investigaciones para poder dar con los responsables del asesinato del emperador. Entonces, este ultimátum, el 28 de junio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia porque no colaboraba o no participaba en la investigación, en la participación de la investigación, o sea, no apoyaba la investigación. Alemania comienza a apoyar a Austria y Rusia apoya a Serbia. ¿Cómo decir? Esa fue la causa, o sea, la gota que derramó el vaso, como podemos decirlo, o como se podría decir, la gota que derrama el vaso es esa. Pero en sí, dentro de los múltiples problemas que habían en Serbia, por ser colonia del Imperio Austrohúngaro, que era parte de Alemania, estaban las rivalidades coloniales y los intereses económicos y comerciales por los mercados, porque Serbia era colonia del Imperio Austrohúngaro, pero Serbia buscaba una independencia económica del imperio. Entonces todos sus contactos o toda lo que podía comercializar o lo que buscaba comercializar, pues lo buscaba por otros medios. Buscaba no depender tanto de Bosnia, o sea, que Bosnia no fuera quien le diera todo lo que necesitaba a Bosnia, que el Imperio Austrohúngaro no fuera el proveedor total de sus mercancías, ni el comprador total tampoco, porque si era el comprador total, pues el Imperio Austrohúngaro podía poner los precios que ellos quisieran. En cuanto a las mercancías, Bosnia podría conseguir mejores precios con otros países, con otras naciones a las cuales les comprara. La carrera, otro punto, era la carrera armamentista y el reclutamiento masivo. Bosnia estaba movilizando su gobierno para crear una fuerza militar. El Imperio Austrohúngaro no quería que eso sucediera. ¿Por qué? Porque al ser una colonia de ellos, pues no podían tener mayor fuerza militar que el mismo imperio. Entonces, esos reclutamientos que se estaban dando por parte de Bosnia venía en contraposición a los que estaba haciendo el Imperio Austrohúngaro. Estaba solicitando personas para el ejército, pero no para defender Bosnia, sino para ser parte del Imperio Austrohúngaro, porque el imperio veía las movilizaciones que estaban comenzando a hacer los bosnios, Herzegovina. El Imperio Austrohúngaro hacía los reclutamientos a la fuerza, o sea que cada colonia tenía que mandar tantos soldados. También había este fenómeno que se estaba dando, que era la exaltación nacionalista o el nacionalismo, que estaba comenzando a nacer. O sea, el respetar, el querer, el amar el lugar donde naciste, el lugar de donde vienes, de donde vives, es una de las causas por las que comenzó el nacionalismo. Empezar a amar el lugar, la región, la patria donde naciste, y valorarla y defenderla. Eso era el nacionalismo que se daba en los Balcanes, en este caso en Serbia, en Bulgaria, en Rumania, países donde comenzó a hacerse más fuerte el nacionalismo. También estaba la aspiración del Imperio Austrohúngaro y Rusia por dominar toda esta zona de los Balcanes. Les decía, Serbia, Bulgaria y Rumania. Estos son los países de los Balcanes. Está también
la tensión franco-alemana por, la, por los territorios de Alsacia y Lorena. Imperio austrohúngaro y los alemanes querían dominar toda esta zona. El conflicto también de nacionalidad del Imperio austrohúngaro, alemanes, magyares, checos, serbios y croatas, todos esos convivían en el Imperio austrohúngaro, y cada una de esas fuerzas quería ser la fuerza dominante en el imperio, quería ser la parte que dominara más, si así bien fueran croatas, alemanes, los magyares o los húngaros, o los austrohúngaros. O sea, todos querían dominar ese imperio, querían ser parte de ese imperio. También están los conflictos entre Inglaterra, porque Inglaterra también tenía conflictos entre Inglaterra y Alemania, por las posesiones o pretensiones marítimas que tenía cada uno de los gobiernos. En este caso, en el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Guillermo II quería dominar la gran mayoría de los territorios marítimos para un mayor poderío. Las alianzas defensivas entre las principales potencias. Bosnia estaba haciendo alianzas con los países de los Balcanes para defender las posesiones de las colonias, que querían convertirlos en colonias. Entonces, esa fue otra de las causas que buscaran un levantamiento en contra del Imperio Austrohúngaro. Ahora, una bipolarización de Europa, o sea, ponerlo en dos polos, Europa, dividirlo en dos polos, lo que le llamaban la Triple Alianza y la Triple Entente, los que buscaban cuidar a uno. La crisis de los Balcanes harían insostenible el equilibrio europeo y y hacían inevitable el enfrentamiento entre dos bloques. Alemania con el Imperio Austrohúngaro crean la alianza en 1882. La Triple Entente se crea entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Esta la crean en 1907, en el año de 1907. ¿Para qué? Para defender sus colonias, y los otros para apoyar a las colonias que ellos no tenían nada que ver como nación, pero para defender a las colonias o a esas poblaciones que sufrían el dominio de otro país o de una sociedad que está oprimida por la dominante. Existieron en este caso las fases de las guerras. En la guerra había fases. En este caso, si hablamos de la guerra de los movimientos, que empieza en 1914, empezar a mover ejércitos, Alemania planeaba en acabar rápido la guerra. Bueno, es un territorio pequeño, lo vamos a acabar rápido, no vamos a tardar mucho. Terminaba con Francia en 6 semanas, según Alemania, antes de enfrentarse a Rusia. Tenían una superioridad numérica de aliados frente a las pocas potencias centrales. Francia consigue derrotar a Alemania en Marne. Rusia ataca Prusia, que era parte del austrohúngaro. Se da otro periodo en la guerra de trincheras de 1915 hasta 1917. Los ejércitos se estancan en una guerra de trincheras que causó bajas enormes. Había iniciativa alemana, estaban avanzando los alemanes.
Había una estabilización de los frentes occidentales y orientales, o sea, se estaban equilibrando dentro de este desarrollo de guerra de trincheras. Se comenzaron a nivelar los frentes. Se desarrollaron industrias nuevas de armas. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer nuevas armas. La exaltación patriótica es también en ambos bandos, en ambos lados. Cada uno quería defender su nación. Había una extensión mundial del conflicto ya, porque había llegado hasta las colonias africanas en Oriente Medio y en el Pacífico. Existían batallas memorables como la de Verdún y Somme, batallas que eran muy importantes en este desarrollo de la guerra. También hubo conflicto en el mar por esta guerra. Desde el inicio, Francia e Inglaterra bloqueaban las costas para evitar el ingreso de provisiones a los alemanes. Los aliados controlaban el abastecimiento de países neutrales como Suiza y Suecia u Holanda. Alemania también hunde todo barco aliado neutral del que fuera para desabastecer a Gran Bretaña. Entonces, aquí estamos hablando sobre el conflicto en sí y pues la crisis de la Revolución Rusa, la entrada de Estados Unidos apoyando financieramente y militarmente a los aliados, y en julio de 1918 los alemanes pues son vencidos e inicia la retirada y piden la paz porque ya no pueden continuar con esta lucha armada, con esta guerra. Bueno, vamos a ver más adelante si podemos hablar sobre los armamentos que nacen o que se empiezan a poner en la órbita bélica, los armamentos que empiezan a hacer. Nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.